Recuerdo que fue el 19 de enero que nos encerraron, bueno, en Pekín, en Wuhan ya estaban cerrando, y al principio, de hecho, con los compañeros y todo empezamos a hacer como la, la función de ajuste, ¿no? A ver cómo era el crecimiento del Sí, sí, sí. número de Ajá, casos, claro. ¿no? Básicamente la constante de Hubble es un parámetro que me relaciona la distancia de las galaxias con su velocidad de recesión. Básicamente tenemos eso, entonces ese parámetro que hay ahí, como ese coeficiente de esa relación lineal, es lo que denominamos como constante de Hubble. Y eso básicamente lo que me dice es la tasa a la cual el universo se está expandiendo. El problema radica en que la medida que se infiere del CMB y la medida que se mide directamente de las observaciones de supernovas tipo 1A están en tensión. Creo que la teoría de la gran unificación, que es saber desde el principio, ¿no? Cómo empezó, ¿no? Que no tenemos así, si fue algo realmente random o si estamos predestinados a algo, ¿no? Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Recovecos de la Ciencia. En este episodio vamos a hablar sobre la expansión del universo y para eso tenemos un invitado muy especial. Nos encontramos internacionales, pero antes de presentarlo, pues quiero agradecer como siempre a Yasmín que se encuentra detrás de cámaras, a Vanessa también que se encuentra esta vez detrás de cámaras y recordarles que nos pueden ver por YouTube, escucharnos por Spotify y seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook e Instagram. Bueno, entonces sin más ni más vamos a presentar a nuestro invitado, al doctor David Fernández. Bienvenido, David. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. La verdad me siento como muy contento de poder compartir este espacio con ustedes y pues un poco de mi trabajo, de lo que hago y un poco de mi trayectoria. Pues muchas gracias por aceptar la invitación. Y pues una de las cosas con las que nos gusta comenzar es saber un poquito de nuestro invitado. Y pues primero, pues, ¿de dónde eres? Ok, bueno, yo soy colombiano, de Medellín, digamos así para general. Estudié la licenciatura en Matemáticas y Física en la Universidad de Antioquia y posteriormente me vine al INAOE, el Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica, donde hice maestría y doctorado. Luego me fui a hacer un postdoc en China, regresé otra vez a México, que es como mi casa, el INAOE, y ahorita me encuentro por aquí en Morelia. Ok, perfecto. Oye, me estabas comentando que la licenciatura fue más como enfocada a la parte de la enseñanza, no pedagógica. No tanto como una investigador, nada, ¿no? Sí, sí, de hecho, bueno, digamos que la universidad están como las dos, ¿no? Ciencias exactas y también está la Facultad de Educación. Entonces fue en la Facultad de Educación, entonces sí fue enfocado a la pedagogía didáctica y más o menos en eso elaboré como mi trabajo de grado, eh, eh, formándome como profesor, digamos, de preparatoria. Ok. En matemáticas y física. En matemáticas y física, Oye, exacto. entonces, comentas que después que hiciste la maestría en el INAOE, ¿verdad? ¿Cómo Sí, es sí, que te sí. enteraste de que podías estudiar astronomía? ¿Y por qué astronomía? ¿Por qué te gusta la astronomía? Bueno, de hecho, como que siempre me ha apasionado la física y entonces vi como que la oportunidad de que la astronomía como que relaciona tanto cosas observables como cosas teóricas, ¿no? Entonces a partir de ahí fue que dije, no, pues esto por aquí es lo que me gusta y también porque en la universidad mis cursos, digamos, de extensión, por decirlo de alguna manera, fueron enfocadas hacia la astrofísica, la cosmología, la relatividad. Entonces desde ahí como que dije, no, ya, por aquí me voy y pues me seguí especializando un poco en eso hasta que pude enterarme que el INAOE y en especial México ofrecía becas para estudiar, inclusive mucho mejores de lo que me podía ganar como profesor en Colombia y aparte me iban a dar un título, entonces dije, no, allá es y el INAOE porque es un lugar que tiene, bueno, muy buenos investigadores y además enfocados en lo que yo quería hacer, que era un poco de cosmología, ¿no? Cosmología observacional. Entonces directamente dije, no, ese es el lugar al que quiero ir, ¿no? Entonces de ahí nació tu pasión, de cuando tomaste estos cursos ahí en la Sí, sí, licenciatura. sí, exactamente, desde ahí, como que ya quise seguirme enfocando, ya dije, no, estuve trabajando un tiempo como profesor
de preparatoria y dije, no, yo quiero seguir por un campo de la investigación que me permita también en un futuro poder dar clases, porque a mí me gusta, ¿no? Me apasiona también dar clases y además como hacer investigación, ¿no? O sea, poder decir algo nuevo acerca de lo que observamos en el espacio, ¿no? Sí, claro, ¿no? Todo un tema esto de la investigación del espacio. Exacto, sí, sí, sí. Oye, me llama la atención cuando llegas a la INAOE, comúnmente mencionamos aquí que hay muchas áreas, tanto como en la física, que tenemos bastantes ramas de la física, que tú puedes hacer una maestría, también entras a la astronomía y hay diferentes temas, ¿no? ¿Cómo fue que tú elegiste algún tema, llegaste a la INAOE y te dijeron, pues diferentes propuestas para que hagas tu trabajo? ¿Cómo fue? Sí, sí, de hecho, bueno, el primer año que ve uno los cursos como que se entera y se empapa un poco de todo lo que hay, ¿no? Pero había una cosa que me gustaba y era hacer algo de cosmología, ¿no? Porque era mucho más enfocado a lo que ya había visto de los cursos en la licenciatura en esa parte y aparte porque era cosmología observacional. De hecho, no en muchos lugares hacen tanto cosmología observacional, sino que es muchas cosas teóricas, pero yo sí quería ver cómo aplicar esas observaciones para poder decir algo en cosmología, ¿no? Y también por el investigador, que era, bueno, el profesor Roberto Terlevich, la profesora Elena Terlevich y Manolis Plionis, ¿no? Entonces como que los vi y dije, no, son unas eminencias, ¿no? Yo quiero trabajar con ellos. Cuando los viste y llegaste a la universidad, ya los conocías, sabías que eran unas personas pesadas en la investigación. Sí, bueno, no los conocía como tal, pero sí había empezado a ver los perfiles de todos los investigadores y pues de todos los proyectos que habían en INAOE, como que ese me empezó a apasionar bastante. Entonces dije, no, quiero seguir por este camino, ¿no? Por acá. Quiero irme y trabajar con ellos, ¿no? Como tal. Oye, ¿y de qué trató tu trabajo de tesis en la maestría? Durante la maestría lo que estuve fue analizando regiones de formación estelar, específicamente en observaciones, espectroscopía en el rango de óptico, y lo que hice fue analizar los perfiles de las líneas de emisión. Básicamente como intentar caracterizar posibles vientos o posibles componentes que me dicen algo sobre la cinemática, sobre cómo están los movimientos turbulentos, digamos, del gas en estas regiones ionizadas. Entonces esa fue como la primera etapa de poder acercarme, ¿no? Al trabajo con espectros y al trabajo como con regiones de formación estelar, gas ionizado básicamente. Ah, perfecto. Y también comentas que seguiste tu doctorado ahí mismo, ¿no? ¿Seguiste en esa misma área o te cambiaste un poco? Seguí un poco analizando estos perfiles que te decía. Básicamente uno tiene una línea de emisión en el espectro. Normalmente estos están caracterizados por oxígeno, H-alfa, H-beta, las líneas de Balmer y muchos otros elementos, ¿no? Químicos que uno puede observar en el espectro en emisión. Entonces ya la parte del doctorado ya me enfoqué fue a utilizar estos datos para hacer un cálculo de lo que es la constante de Hubble, que es básicamente un parámetro que me dice a qué tasa se está expandiendo el universo hoy en día, ¿no? Entonces ya fue como un poco pasar de solo analizar los perfiles a ya aplicarlos a la cosmología. Entonces también estudié un poquito la evolución de estos objetos, como te decía, son regiones de formación estelar masiva, o sea, básicamente como supercúmulos estelares que ionizan el medio interestelar y entonces de todas esas propiedades del gas ionizado, todas esas fueron las que estuve analizando, viendo su evolución en el tiempo. Entonces básicamente se enfocó como a esas tres partes, ¿no? Sí, calcular la constante de Hubble, estudiar la evolución de estos sistemas y también un poco estudiar y caracterizar la morfología de estos sistemas. Entonces, claro, fue básicamente enfocado en eso en el doctorado. Sí, me imagino, ya de tu toda experiencia en la maestría de analizar tantas líneas y todo eso. Para la gente que no sabe, o sea, esas líneas, esos espectros que mencionamos a veces, de ahí uno saca muchísima información, ¿no? Exacto. Entonces, yo creo que aprovechaste el doctorado también para caracterizar y hacer muchas cosas. Sí, de hecho, con estos espectros, pues básicamente nosotros tenemos las propiedades físicas del gas, ¿no? Entonces nosotros podemos derivar las propiedades cinemáticas, es cómo se están moviendo las partículas del gas, podemos caracterizar la abundancia química
qué tantos elementos, qué tanta cantidad, por ejemplo, de oxígeno yo tengo, qué tanta cantidad de nitrógeno, y todo eso, toda esa información que extraemos de los espectros, de las observaciones. Como les decía anteriormente, yo me enfoco más en observaciones en el rango óptico. Entonces, en este rango lo que uno necesita es, telescopios con espejos, para entenderlo más fácil. Entonces, capturamos la luz que nos llega. Básicamente, esta región está emitiendo una luz, fotones, y eso lo colecta el telescopio. Por eso cada vez necesitamos espejos, digámoslo así, más grandes, con el fin de ver más, tener más capacidad recolectora en la superficie. Y a partir de ahí, toda esa información se transforma en ceros y unos, básicamente, y al final lo que tú obtienes es números, ¿no? Y entonces esos números ya los representas en un gráfico, normalmente longitud de onda contra intensidad, y ahí ya ahí puedo ver, ¿no?, las señales características de cada elemento, porque todos los elementos en el universo tienen una huella y esa huella es única, ¿no? Entonces, como que el trabajo de nosotros es identificar a qué pertenece cada cosa, porque no tienes elementos aislados como tal. Sí, claro. Sí, a veces yo le comento a la gente que, no sé si está bien hecho la analogía, pero como que a veces los médicos ven una radiografía y ya basado en lo que ya ellos conocen y ven esas características a lo que ven, dicen, ok, tenemos esto, tenemos el otro, ¿no? Yo creo que también nosotros los astrónomos vemos ese tipo de características. Ok, esta cosa tiene esto, tiene la otra cosa, ¿no? Claro, lleva mucha física detrás y estas cosas, sí, ¿no? Sí, Pero entender un poco de por qué se forma esa línea, cuáles son las condiciones para que se formen, todo eso ya es la física que hay de fondo, ¿no? Pero sí es básicamente eso, como que ver las huellas digitales y analizarla, ¿no? Entonces es una cantidad de información que básicamente ya después de que observas 5000 espectros o más, ya aprendes a identificar y ya, no, esto tiene nitrógeno, esto tiene oxígeno acá o eso, ¿no? Pero es lo que te da la experiencia, ¿no? De observar, ser muy cuidadoso y muy, digamos, meticuloso, ¿no? De no dejar pasar cosas por desapercibido, ¿no? Entonces sí. Sí, es parte de la práctica, ¿no? Yo también cuando comencé a estudiar me decían, ay, que esta línea y estas cosas y digo, no, al rato te las vas a aprender, créeme. No, pero son muchas, no, créeme. Con la práctica te lo vas a saber hasta el numerito donde están y todo, ¿no? Yo me acuerdo que la primera vez que observamos una imagen, ese es un quasar. Así nada más de ver el espectro, o sea, es un quasar, no es una estrella, ¿no? O sea, todo eso. Sí, esos tipos de características. Pero bueno, después, tu doctorado, después del doctorado, tu primer postdoc que hiciste, ¿en dónde lo hiciste? Sí, después de, terminé el doctorado en el INAOE, estuve haciendo muchas aplicaciones, entonces al final hubo un par de aplicaciones que quedé seleccionado, una de ellas fue en China, en el Kavli Institute for Astronomy and Astrophysics, también es el Kavli hay varios institutos en el mundo. En China está uno de ellos, creo que en Japón hay otro y en Estados Unidos, en Inglaterra también. Y ahí en la universidad está asociado a la Universidad de Pekín, entonces ahí me fui ya por 2 años, justo un par de meses después de acabar el doctorado. En serio, mira, ahorita que me lo mencionas, digo, porque hoy en la mañana, por diferencias de horario, creo que el Kavli está en Cambridge, de hecho, creo, ¿no? Porque yo fui a un congreso y es de este mismo nombre. Dije, ahorita que me lo mencionas, no sabía eso, que está en diferentes partes. Sí, está en diferentes partes. De hecho, te digo, hay uno en Tokio, que es física y matemáticas, y está el de Pekín, que es Astronomy and Astrophysics, el de Inglaterra, que de hecho ahí también tuve la oportunidad de hacer una estancia durante mi doctorado, en el Kavli Institute of Cosmology. No sé exactamente todavía las siglas, pero sí, ahí hay un Kavli. Okay. Y ahí estuve un par de meses también trabajando en mi tesis de doctorado, específicamente en la parte de calcular la constante de Hubble. También fue, eso te iba a preguntar precisamente, también fue calcular la constante de Hubble. Sí, y ahí estuve. Oye, es inevitable preguntarte y antes de grabar este podcast estábamos hablando de que pues te tocó la pandemia, te tocó todo, te fuiste de postdoc a China. Primeramente preguntarte... O sea, ¿cómo fue el cambio cultural? O sea, llegar y estar ahí. Y ahorita hablamos sobre que te tocó la pandemia ahí, prácticamente ahí la mitad de tu doctorado, ¿no? Pero el cambio cultural, ¿cómo te fue cuando llegaste? Sí, es un choque totalmente, muy anecdótico. Por ejemplo, los baños, totalmente diferentes a lo que estamos acostumbrados.
Aunque los chinos son muy amables, muy trabajadores, muy disciplinados, entonces como que digamos en esa parte no se siente como tan mal, ¿no? Un poco el idioma, sí es una barrera medianamente alta. La diferencia es que digamos que ellos tienen todo tan sistematizado, entonces simplemente con el celular escaneas cualquier letrero y ya te lo traduce al inglés, ¿no? Sus aplicaciones, ¿no? Su análogo al WhatsApp, que es el WeChat, que básicamente ahí tienes todo tu mundo, ¿no? Entonces ahí con eso ya te defiendes estando allá, no importa si necesitas pagar el metro, pagar en una tienda, o sea, todo es el WeChat, todo está demasiado sistematizado. Digamos que el cambio sí es un poco, sobre todo al principio, ¿no? La comida, que no sabes qué hacer, entonces simplemente señalas ahí lo que aparentemente se ve bien o se ve bueno. ¿Tuviste algún momento incómodo o algo así como de que, híjole, qué onda, cómo le hago para comunicarme o algo así? En general, bueno, en el instituto no tanto porque hay inglés, todos se comunican en inglés, inclusive pues los mismos chinos que están ahí, las secretarias, todo es la gente muy amable. Digo, llegué y las secretarias, no, vamos al banco, vamos a hacer esto, todo eso, entonces porque sí, creo que si hubiera ido solo a abrir una cuenta en un banco, jamás hubiera salido de ahí, ¿no? Porque sí, el idioma es una barrera, ¿no? Pero en general me ayudaron mucho, apoyan mucho, digamos, a los extranjeros. Entonces, digamos, es un buen lugar, ¿no? Aparte la Universidad de Pekín, pues es una muy buena universidad, creo que es como la segunda mejor de China y en Asia creo que es como la cuarta o la quinta. Y creo que hay dos universidades, Tsinghua y Peking University, y son de las mejores que hay, entonces también el instituto tiene bastante reconocimiento y ahorita están empezando a desarrollar muchos proyectos, ¿no? De hecho está involucrado en en un telescopio espacial que quieren mandar acoplarlo a su estación espacial, de tal manera que si hay que hacer cambio de instrumentación o todo esto, se puede realizar. De hecho, ahorita están invirtiendo mucho en el desarrollo tecnológico, porque pues está toda esta carrera espacial, ¿no? De a ver quién gana, ¿no? Sí, a ver quién, sí, exactamente, ¿no? Exacto. Ahí está la carrera espacial latente, Exacto. A ver quién llega primero. Y aparte se ha escuchado bastante de China, ¿no? Que ha estado mandando muchas exploraciones. Sí, exacto. A Marte. Está desarrollando la primera que llevó al lado oscuro de la luna, ¿no? Exacto, sí. O sea, sí que ha estado invirtiéndole. Sí, Oye, sí, y otra de las cosas que te preguntaba es que, bueno, si me dijeran, vamos a China a trabajar, que yo pensaría en que, ay, canijo, híjole, pues qué padre, vámonos, ¿no? Pero sí tendría la mente de que estos chinos trabajan, pero como máquinas, y yo creo que han de dormir como 2 horas nada más, y sí sentiría así como la presión, ¿no? Ya la presión psicológica. Sí, ¿Cómo te fui a ti en ese un poco, sí. Te decía, los chinos son muy disciplinados. O sea, ellos sí tienen su rutina y total. Pero, por ejemplo, habían cosas que me sorprendían porque, por ejemplo, digamos con los colegas o cosas así, preguntas y cosas que ya decías, pero mira, o sea, sí son muy, muy disciplinados, muy trabajadores, pero digamos que nosotros tenemos otro estilo de aprendizaje, ¿no? Entonces, a lo mejor no es tan memorístico, sino que es más analítico. Entonces, digamos que eso equilibra un poco las cosas, ¿no? Porque ellos son muy trabajadores, tal vez nosotros no somos tan disciplinados, pero bueno, tenemos otra cosa, cuando trabajamos bajo presión, como que las cosas van fluyendo, lastimosamente, sí. Exacto. Exacto, entonces ese es como ese tipo de situaciones que se presentan, pero nada que les dejaban descansar, los dejan descansar y en el trabajo. Sí, de hecho los compañeros del trabajo en su oficina toman su siesta, ¿no? Al mediodía después de comer es obligatorio casi, y de hecho ellos desde la primaria, desde la guardería, hacen eso, o sea, es un hábito que ellos tienen, ¿no? De dormir y como descansar. Tomar el té, algo así. Sí. Ajá. Ingleses, claro. Exacto, sí, también. De hecho, allá también se toma mucho té, ¿no? Ajá. Y también tienen una especie de hora del té, ¿no? Pero té chino. Sí, es un poco... ¿Cuánto tardaste en adaptarte? Decir, bueno, ya estoy aquí. Ya. Yo creo que, creo que me considero una persona que soy muy adaptable fácilmente, entonces digamos que no más de 3 meses, como que, sobre todo porque la ciudad es muy grande. O sea, ajá, Pekín es una ciudad enorme y pues es como muchas universidades, toda la política central, ¿no? Del partido, todo se maneja desde Pekín. Entonces, acostumbrarse al principio como a moverte en la ciudad, sí es un poco confuso.
porque no sabes bien cómo está y todo esto, pero ya una vez tienes más o menos como la idea, pues ya ni siquiera, ya medio escuchas la estación en Ajá. chino y ya dices, ah, no, me tengo que bajar acá o tengo que agarrar este tren o este metro o esta cosa, porque sí, Claro. es una ciudad muy grande, muy caótica, mucha gente, Y- entonces sí es... sí, ya me imagino cómo debe Pero estar. es muy Llenísimo, ¿no? interesante, ajá. Oye, ¿y qué tal te fue con la comida? ¿Bien? Con la comida bien, no tuve ningún Ajá. problema. Es muy interesante que consumen mucho arroz, pero el arroz lo consumen simple. O sea, básicamente lo que le da el sabor a las cosas es lo que acompaña al arroz. Ah, ok, Entonces, ok. digamos que sí, eso fue una cosa muy anecdótica porque, digamos que uno está acostumbrado al arroz chino, ¿no? Que le venden normalmente, que lo Sí, hacen pasar. en la comida china, ¿no? Que dicen que no, eso Exacto, no tiene nada de China, quién sabe qué exacto, es. no, ya es otra cosa totalmente diferente, ¿no? O sea, sí hay arroz frito, que es el que tratan de vendernos a nosotros como el arroz chino, pero en general sí se consume mucho arroz, me gustó, es rico, no sabía nada, pero es rico, Pero llena, que pero era lo llena, sí, importante, ajá. y sobre todo con lo que acompañas el arroz, ¿no? Eso es que, Oye, como que sí. estabas ahí, te tocó la pandemia, o sea, fue todo esto de Wuhan y todo eso, tú escuchaste en las noticias todo esto y te mencionabas todo lo que iba a pasar en ese momento que Sí, estabas de ahí. hecho, justo recuerdo que fue el 19 de enero que nos encerraron, bueno, en Pekín, en Wuhan ya estaban cerrando, y al principio, de hecho, con los compañeros y todo empezamos a hacer como la, la función de ajuste, ¿no? A ver cómo era el crecimiento Ah, del sí, sí, sí. número de Ajá, casos, claro. ¿no? Y todos los días publicaban cuántos casos, cuántos casos, cuántos casos. Y en cuestión de, bueno, ese 19 de enero, pues básicamente encerraron Pekín, todos los barrios lo cerraron, el campus lo cerraron, todo eso. Entonces fue como, sí, un choque, ¿no? Porque sí fueron alrededor de 3, 4 meses que literal ya estábamos encerrados. Entonces, por ejemplo, ahí si alguien de la familia salía, ya no podía salir la otra persona Mm, porque fue muy muy restringido. estricto todo. De hecho, se veía medio apocalíptico, porque en el sentido de que una ciudad con 25 millones de habitantes y no ver sino 2 o 3 militares cada, no sé, espaciados cada 2 kilómetros o cosas de esas, con sus trajes antifluidos blanco. Y sobre todo, una cosa que sí, la contaminación en Pekín es muy fuerte, ¿no? Entonces hay días que literal no ves una neblina, pero no es neblina, sino que es como el smog, ¿no? De la contaminación que Ujú. hay. Entonces, por ejemplo, eso de utilizar mascarilla y todo eso, eso es muy común. Entonces, Ajá. digamos que no fue tan complicado la Pues adaptación porque ya tenían todos los cubrebocas ahí listos, exacto, ¿verdad? sí, Sí. sí, exacto. Entonces, eso sí fue un poco complejo. Al principio había una especie de escasez de alimento porque justo como venían del sur de China, básicamente cultivan en la parte sur de China, entonces todos los alimentos que venían, por ejemplo, hacia el centro o hacia el norte, pues los detuvieron y no sé qué harían con todo eso. Supongo que a lo mejor lo incineraron o algo así para evitar la propagación del virus. Entonces digamos que en una semana sí empezó como una especie de histeria. Y de hecho era muy extraño porque, bueno, las noticias acá vendían otra cosa, ¿no? Entonces, ya sin entrar en conflictos políticos, mi mamá y toda mi familia así preocupada, no, es que allá eso está horrible, que no sé qué, pero en general estuvo bastante tranquilo ya después de que como que entendimos cómo era la dinámica, porque al principio pues no sabíamos qué es lo que estaba pasando realmente, ¿no? O sea, Sí. y no se sabía cómo actuar, ¿no? Ya después sí, te digo, en cuestión de una semana desarrollaron una aplicación para tener más o menos un control de dónde empezaban a aparecer casos de COVID. Entonces ya, por ejemplo, no, a 2 kilómetros de tu casa hay un caso, entonces ya evita pasar no sé, Por por ahí, esa. ¿no? Órale. Y también pasaban carros y todo así como de película, ¿no? Limpiando las calles Ah, ok, y... ok. Entonces te digo, es que si juntas eso con con Sí. el smog de la contaminación, con todo eso, se ve una escena medio apocalíptica, pero pues ya uno decía, no está mal. Y ya después empezaron a dejar salir a la gente, digamos, en el sentido de que al liberar un poco las restricciones, entonces una cosa interesante era que dependiendo del sector donde vivieras, como que podías ir a ciertos parques, o sea, lugares abiertos, ¿no? Ciertas horas. Entonces tú te registrabas y tú ya podías ir a ese lugar, como para evitar
que mucha aglomeración de gente. Entonces es interesante, ¿no? Haberlo vivido allá y luego regresarnos, porque sí fue un poco complejo, ¿no? Porque no habían vuelos, porque son mucho caos, ¿no? Todas las aerolíneas estaban cancelando sus vuelos y todo eso. Como los países de Europa cerraron, entonces digamos que una conexión era viajar a Europa y de Europa a América, ¿no? Entonces era un caos porque todos los países estaban cerrando sus fronteras, entonces pues sí, pero finalmente creo que lograron controlar de muy buena manera allá, a pesar de que fueron tan estrictos, pero digamos que son 1.200 millones de chinos, ¿no? Entonces sí o sí tenían que Sí, controlarla, claro, ¿no? esas cosas se había disparado Sí, sí, brutal, ¿no? Sí. exactamente así. Oye, y ¿cómo trabajaste en esa situación? Ya como postdoctorado y en la ciencia, ¿cómo llevaste tu trabajo en esa Sí, situación? aunque al principio pues como no se sabía si íbamos a ir a la universidad, si no se iba a ir, entonces digamos que las 2 primeras semanas sí fueron muy caóticas porque nadie sabía qué hacer, ¿no? Los estudiantes recién iban a ingresar, ¿no? Porque en parte caía cerca del Año Nuevo Chino, que es donde hay una migración muy fuerte dentro de China, todos regresan como a sus casas o a sus pueblos, entonces de hecho en parte eso fue lo que más proliferó para que se esparciera, ¿no? El virus. Ahí entonces ya después de esas 2 semanas ya nos empezamos a organizar como a trabajar de manera remota. Adaptaron los sistemas porque todavía no contaban con que tanta gente se conectara a un servidor, por ejemplo, y ya no desarrollaron todo muy rápido, ¿no? O sea, si te digo que tienen una eficiencia de trabajo, yo creo, bueno, también porque son muchos. Si ponen a 50 chinos a desarrollar un programa, no es lo mismo que, por ejemplo, en nuestros países que ponen a 2 o 3, ¿no? A que lo Sí, desarrollen. 20 cabezas piensan mejor que una, ¿no? Sí, 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 exacto. Sí, sí, sí. Nos llevan ganando por eso. Ajá. Oye, y entonces ya regresaste, finalmente después pudiste salir de ahí, ¿y qué hiciste saliendo? Sí, ok, ahí regresé a Colombia, ya tenía como digamos, otro postdoc durante un año en un proyecto para En trabajar Colombia. en el INAOE, Ah, en el INAOE. Pero bueno, por CONACYT, entonces eran los periodos un poco retardados y los tiempos y todo eso, entonces estuve en Colombia 5 meses más o menos y de ahí me fui otra vez a INAOE. Estuve ajá. trabajando con el profesor Daniel Rosa González y bueno, y seguía trabajando igual con los profes Terlevich, Ah, ok. con Divacara y con todos ¿De qué los... trabajaste en ese postdoc? En ese postdoc trabajé en igual analizar espectros, pero en este caso ya digamos no de una sola dimensión, sino ya de lo que llama, bueno, o cubos de datos o Mm, espectroscopía de campo integral. Es ajá. decir, que tienes tu información tanto espacial como espectral. Es decir, puedes hacer mapas de acuerdo a cada longitud de onda, entonces ahí Ujú. estuve analizando también estos cúmulos masivos de formación estelar, que nosotros le llamamos galaxias H2, que en realidad el término no está bien, Ajá, porque en sí realidad está. no hablas de la galaxia como tal, sino de los brotes que hay de formación estelar, ¿no? Y cuando analizamos eso, estamos analizando las propiedades de los brotes, no Ah, de, ok, ok. no de la galaxia, Entonces de la galaxia huésped. entonces hiciste un análisis similar a lo que hacías antes, pero ahora ya, como digamos, ya Exacto, resuelto ahora. exactamente. Entonces Ah, ya lo que hice fue ya obtener mapas como tal de cómo está la distribución del GAL, la cinemática, cómo está la distribución de abundancias químicas, por ejemplo, la distribución de la abundancia de oxígeno, que es uno de los trazadores digamos, de metales en astronomía que más podemos, digamos, estudiar porque sus líneas son muy intensas, digamos que es un poco más, no, bueno, sencillo quedaría ajá. mal, pero digamos que es un poco más asequible observacionalmente, ¿no? No requieres demasiados tiempos de exposición. Y para ello lo que estuve utilizando fue datos del Gran Telescopio Canarias, del GTC, y obtuvimos tiempo por parte del INAOE, un tiempo garantizado, y ahí fue donde estuvimos ya analizando eso. También estuve simultáneamente trabajando en un proyecto también con este telescopio, y en específico del instrumento Megara, que es un nuevo, digamos, trabaja en multiobjeto y también trabaja con IFU, que es unidad de campo integral. También estuve caracterizando la cinemática, pero en este caso ya no del gas,
sino de las estrellas, ¿no? En un proyecto que se llama BER, que es básicamente analizar cómo es las regiones centrales de galaxias que o tienen pseudobulbo o no tienen bulbo, y ver cómo se comportaba la cinemática de las estrellas en este. Entonces sí, estuve trabajando un poco ya. Dejé un poquito de lado la constante de Hubble y me enfoqué ya más a trabajar Otra vez, como digamos a la maestría de Sí, análisis de exacto. propiedades, pero ya de Pero varias. ya de mapas, ¿no? Sí, ya claro. hacer los mapas como tal. Entonces, Y estoy con mucha más trabajando. experiencia, obviamente, ¿no? Sí, ya como que, bueno, ya Sí. sé hacer esto en una dimensión, pues vamos a ver entonces cómo se hace en 2 dimensiones y a partir de ahí, pero sí, con estos datos, ¿no? Oye, entonces de ahí ya te viniste acá a Morelia. Sí, ajá, digamos que aquí estoy Trabajando. como en un periodo de transición, que terminé ahí como se terminó el proyecto, entonces ya vine a trabajar acá, retomar otra vez con el doctor Ricardo Chávez Sí. la parte de la cosmología y hacer análisis de la constante de Hubble y estas cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces sí, ajá, ese es como el plan, y posteriormente ahorita voy a Hawái a trabajar en el Canadá-Francia-Hawaii Telescope. Básicamente ahí, ¿no? También voy a hacer análisis de este tipo de datos de espectroscopía de campo integral, enfocada ya no a objetos tan lejanos, sino un poco más, siguen siendo extragalácticos, pero no a alto corrimiento al rojo, o sea, no muy distantes, ¿no? Ok. ¿En ese qué objetivo tiene? En ese sentido? También calcular las propiedades de las regiones H2 o de estas regiones de formación estelar en el gas ionizado, básicamente de un survey que se llama SIGNALS. Entonces ahí voy a enfocarme a trabajar en ese aspecto, ¿no? Entonces digamos que como que aprendes algo y eso ya lo puedes aplicar a muchas cosas, ¿no? Y a hacer diferentes ciencias, ¿no? Sí, básicamente. Claro. Sí, pues una vez que sepas analizar, imagino espectros, ya puedes sacar muchas cosas. Exacto, y aplicarlo sí, aplicarlo. Si tienes un espectro, yo te puedo ayudar. O sea, ¿no? Sí. Bueno, sí, justamente varias cosas de las que has mencionado, pues ya mencionaste un poquito la constante de Hubble y esto, que tiene que ver con el tema que vamos a ver hoy. Ya te conocemos un poco, ya un poco de toda tu trayectoria que tienes, de cómo llegaste, y pues entrar al tema de la expansión del universo, ¿no? Y que tiene que ver un poco con la constante de Hubble que ya has mencionado. ¿Cómo fue? ¿Cómo se relaciona la expansión del universo con la constante de Hubble? ¿Qué es la constante de Hubble? Ajá, ok. Bueno, básicamente la constante de Hubble es un parámetro que me relaciona la distancia de las galaxias con su velocidad de recesión. Básicamente tenemos eso, entonces ese parámetro que hay ahí, como ese coeficiente de esa relación lineal, es lo que denominamos como constante de Hubble. Y eso básicamente lo que me dice es la tasa a la cual el universo se está expandiendo. Entonces, básicamente es eso, ¿no? Una constante lineal que hay ahí un coeficiente que hay en esa relación lineal, ¿no? Entre la velocidad y la distancia de las galaxias. Oye, una cosa curiosa, no sé si tengas el dato aquí a la mano. Ya ves que hace poco tiempo hubo una discusión, ¿no? Sobre Hubble y Lemaitre, que la ley de Hubble ya no, sino el Hubble-Lemaitre. En esta parte de cuando ya se hable la constante de Hubble, ¿también se debe de decir la constante de Hubble-Lemaitre o nada más es la ley de Hubble? ¿No sabes? Pues ahí creo que básicamente es la constante de Hubble, ¿no? Ya la fórmula o la relación lineal ya sí debería ser la ley de Hubble-Lemaitre, que bueno, Lemaitre lo publicó en 1927, creo. Sí. Y Hubble en el 29, o sea, 2 años después. Y de hecho hay creo que en este libro de Weinberg, los primeros 3 minutos del universo, algo así, él habla, ¿no? Que a lo mejor Hubble ya sabía qué era lo que quería encontrar, ¿no? Entonces es una cosa interesante todo esto, ¿no? Porque no solo como la parte científica, sino como la historia y la epistemología de la ciencia, ¿no? Claro. Y sobre todo de la física y de la física de esta época, 1900 y todas esas las discusiones de los grandes, ¿no? O sea, como que era una cosa tremenda. Toda una historia muy, muy interesante. Y es un buen punto que dice Steven Weinberg, ¿no? Que lo que comenta en ese libro, se lo recomendamos a la gente que está viéndonos. La verdad, este libro está muy buenísimo, los primeros minutos del universo. Y bueno, ese es como estabas comentando, la constante de Hubble, digamos, es este coeficiente que encuentran
cuando miden la distancia y la velocidad a la que se están moviendo las galaxias, ¿verdad? Exacto. Ajá. Entonces, ¿cómo es que ustedes miden esas cantidades? Porque a lo que quiero llegar más adelante, no es tan trivial hacer estas medidas, ¿no? Ujú. ¿Y cómo es que ustedes miden la velocidad y cómo es que miden las distancias para estos objetos? Ok. Por ejemplo, la velocidad, digamos que es fácil, en el sentido de que tú observas una galaxia o observas su espectro y como decía antes, cada elemento tiene su emisión característica. Entonces, en laboratorios en la Tierra se sabe llamémoslo así, a qué longitud de onda emite esa línea, por ejemplo, hidrógeno, por ejemplo, la línea de H-alfa 6563, más o menos, Armstrong. Y entonces sabes en el laboratorio a qué longitud de onda debe corresponder esa línea, ¿no? Entonces, cuando observas un objeto que está un poco más alejado, resulta que hay una cosa que le llamamos corrimiento al rojo, que es como debido a un efecto Doppler. Entonces, ese corrimiento al rojo, lo que podemos ver es que esa línea que te decía de 65-63 no está ahí como debería estar, en reposo, sino que está corrida, no sé, ponle a 8000 o cosas de esas, ¿no? Por decir un número. Entonces, esa diferencia es lo que nosotros podemos transformar en velocidad. Ese corrimiento al rojo lo podemos transformar en velocidad y entonces ya tenemos una parte de la ecuación, ¿no? El otro problema, que ese sí es un problema, es calcular la distancia. Porque la distancia necesitas tener como un estándar para poder medirla, ¿no? Es decir, por ejemplo, si pones una vela a diferentes distancias, vas a ver que la que está más hasta el fondo se ve más tenue, pero en realidad puede tener la misma luminosidad que las que están más cerquita. Entonces el problema es que nosotros lo que observamos como tal es el flujo, pero el flujo es básicamente la luminosidad disminuido entre el cuadrado de la distancia. O sea, ni siquiera es lineal, es el cuadrado de la distancia, ¿no? Entonces a medida que tenemos cosas más lejanas, van a ser más tenues y va a ser más difícil medir la distancia, ¿no? Entonces necesitamos de cierta manera tener una regla estándar o una candela estándar que le llamamos para poder determinar, bueno, eso en realidad tiene una luminosidad de tanto y su distancia es de tanto, ¿no? Entonces ahorita existen diferentes metodologías y diferentes calibradores. De hecho, nosotros también trabajamos en uno de esos calibradores, entre ellos, por ejemplo, se construye una, digamos, escalera de distancias. Es decir, por ejemplo, no sé, queremos ver la distancia de la Tierra a la Luna, apuntamos con un láser, un espejo que dejaron allá, entonces el tiempo que va y regresa, como sabemos que la velocidad de la luz es constante, bueno, si no le metemos un medio ni nada, entonces podemos medir, ¿no? Porque tenemos el tiempo de ida, el tiempo de regreso y decimos, bueno, la Luna está a 1 segundo. Bueno, el Sol, digamos 8 minutos, ¿no? Que sería lo que tarda un fotón en salir del Sol hasta llegar a la Tierra, ¿no? Entonces, a medida que nos vamos alejando un poco más, ya se va volviendo más difícil y más complicado la situación. Entonces, ya lo que hacemos es, bueno, ¿qué otras cosas me pueden ayudar? Entonces, como les decía, es buscar como esas candelas o esas luminosidades como tal, que esas sí no estarían disminuidas por la distancia, entonces ahí podríamos calcular D, ¿no? Digamos si uno relaciona como que la luminosidad es el flujo por la distancia al cuadrado, digamos que uno de ahí puede calcular D, pero entonces observamos el flujo, pero necesitamos calcular, ¿no? Esa luminosidad. Entonces lo construimos así, una escalera de distancias. Ya podemos ir a estrellas un poquito más lejanas, entonces ahí tenemos el paralaje trigonométrico, ¿no? Que es viendo cómo se mueven, bueno, las estrellas, entonces podemos ver, bueno, que ocupan tantos segundos de arco y ahí podemos medir con precisión, ¿no? Esa distancia. Nos vamos a un lugar un poquito más lejanos, entonces ya ahí ya se complica porque ya no podemos resolver, digamos, ese paralaje trigonométrico. Entonces ya lo que hacemos ahí es observar, por ejemplo, lo que son estrellas variables, por ejemplo, RR Lira o las cefeidas, que son las más utilizadas. Y en las cefeidas, lo que descubrieron, no recuerdo en qué año, que es Henrietta Leavitt, creo, descubrió que había una relación entre, digamos que estas estrellas, bueno, como ya les había dicho, son variables, entonces hay una relación entre el periodo y la luminosidad. Entonces, si yo conozco el periodo, puedo conocer la luminosidad. Si conozco la luminosidad,
y ya tengo el flujo, entonces puedo calcular la distancia, ¿no? Entonces es como esa construcción. Entonces tenemos cefeidas en la Vía Láctea y en otras regiones extragalácticas. Entonces podemos ya calcular, ¿no? Por ejemplo, la nube mayor de Magallanes, ahí tenemos cefeidas que podemos observar, por ejemplo, algunas desde Tierra, otro con el telescopio espacial Hubble. Entonces ya ahí nos fuimos a ya no solo en la Vía Láctea, que es la galaxia, digamos, donde habitamos, sino que ya ahí tenemos otro objeto extragaláctico. Ahora, entonces nos vamos un poco más lejanos, entonces ya ahí se nos acaban las cefeidas, pero encontramos, por ejemplo, las supernovas tipo 1A, que son objetos de explosiones, normalmente es un sistema binario que está rotando, entonces hay una acreción de material hasta que una de las estrellas no soporta, digamos, su propio peso, entonces explota, ¿no? Y esa explosión está bien caracterizada, se conoce la física de cómo es el proceso, cómo va su intensidad, ¿no? Cómo disminuye, digamos, con los días. Entonces ya ahí tenemos ya un objeto que está más lejos, pero es brillante, lo podemos observar. Entonces, pero también tenemos de esos objetos en galaxias para las cuales tenemos cefeidas. Entonces ya lo que podemos hacer es una especie de calibración. Digamos que aquí está una supernova, la intensidad de una supernova, y conocemos la distancia porque en esa galaxia también hay cefeidas, ¿sí? Entonces digamos que la otra supernova está por aquí arriba, su intensidad. Entonces lo que nosotros hacemos es que estandarizarla, o sea, bajarla, ¿no? De tal manera que conocemos el pico, ¿no? del brillo. Y eso es lo que se conoce como las candelas estándar, porque entonces ya esa ya me va a decir a qué distancia va a estar, ¿no? Entonces básicamente es agarrar todas las supernovas en otras galaxias que ya no tienen cefeidas, entonces hacer una especie de normalización y entonces ya tenemos el pico de cuánto tendría que ser la luminosidad de esa supernova. Entonces ya con tener la luminosidad y como tenemos su flujo, entonces ya podemos calcular la distancia. Entonces a medida que nos vamos a objetos más lejanos, pues también, ¿no? Vamos teniendo las supernovas en otras galaxias, entonces construimos toda esta escalera de distancias, que de hecho si falla una parte del eslabón, pues ahí hay problemas, ¿no? Que es ahorita como lo que se está viendo, ¿no? Si hay efectos sistemáticos asociados a esto, ¿no? A esta medida de la constante de Hubble, porque bueno, supongo que lo debemos a tocar ahorita más adelante, que hay una tensión, ¿no? entre los valores que se están derivando de esa constante de Hubble, ¿no? Y para recordar un poco, pues la constante de Hubble tiene bastantes implicaciones porque, bueno, su valor escala con la del universo, nos sirve para transformar, como les decía, estos parámetros observables como flujos, transformarlos en cantidades físicas como luminosidad y estas cosas, porque pues ahí tenemos la implicación de la distancia, ¿no? Entonces, si nosotros conocemos la constante de Hubble, podemos calcular un poco la distancia a estas otras galaxias o objetos que están mucho, mucho más lejos, ¿no? Entonces, esa es la cuestión. Conforme se van alejando, están buscando objetos más brillantes. Siempre, sí, para medir la distancia. Sí, para medir la distancia. Pero dependen de las otras más cercanas en cuestión de estar calibrando para que todo esté bien. Sí. Ah, eso es lo que... El método para medir las cosas más distantes es la constante de Hubble, la distancia de Hubble. Esto es hasta ahorita la que se usa más para... Sí, las supernovas 1A. Nuestro método también es para medir cosas muy distantes. El problema es que no conocemos muy bien la física porque utilizamos una relación empírica que también es entre la luminosidad y la dispersión de velocidades, es decir, el movimiento aleatorio o turbulento que tiene el gas se asocia a la dispersión de velocidades, entonces también es una relación empírica. Entonces, digamos que ese método podría ayudarnos a medir distancias mucho mayores que las supernovas, ¿no? Porque hay una limitación también con las supernovas, que como les decía ahorita, por ejemplo, en el corrimiento al rojo, digamos que las supernovas, como son dos sistemas de estrellas que están evolucionando, entonces empiezan a rotar, acretan material, una de ellas, entonces también hay que darle un tiempo a que esas supernovas exploten, ¿no? Entonces digamos que tenemos ciertas limitaciones en ese sentido. Y mientras que nuestro proyecto como tal, el que estamos trabajando, que se llama Cosmología de Precisión con Galaxias H2, el problema es que no conocemos mucho
la física como tal, todavía estamos especulando algunas cosas, entonces es difícil, ¿no? Para poder decir con precisión qué es lo que Sí, sí, sí. implicaría, ¿no? Eso. Sí, como es esto, me imagino que es como esto que mencionas, que describiste un poco sobre la evolución de esas supernovas 1A, ¿no? Que ya más o menos se conoce bien la La física de física, sí, estudiantes. sí, sí. En el caso de que de esos objetos de regiones de formación estelar, de esas galaxias H2 que se mencionan así, no está tan bien definido. Sobre todo la calibración que utilizamos Ah, ok, entre ok. luminosidad y dispersión de Ah, ok, velocidades, ¿sí? ok. Es un poco lo que... Y además que las supernovas, como, bueno, están muy bien estudiadas desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista observacional cada vez son más sofisticadas las observaciones con errores muy pequeños. Entonces digamos que el error en general que se obtiene con las supernovas tipo 1A es muy, muy pequeño, ¿no? Entonces esa es lo que tienen, ¿no? Las supernovas, y por eso si no estoy mal, en el 2011, Adam Rees, Smith creo, y no recuerdo el otro, les dieron el premio Nobel por, digamos, mostrar la expansión acelerada del universo y sobre todo utilizando estos métodos, ¿no? De supernovas, muy, Sí. muy, muy precisos. Sí, que eso está súper loco, ¿no? Lo que encontraron. Pero igual, ahorita lo comento, pero antes de eso quisiera preguntarte, ya que estás midiendo estas distancias y que nos comentas que aquí el rollo es encontrar la distancia. O sea, como que la Sí, sí, velocidad sí, no sí. tanto, sino La la velocidad no distancia. tanto, ajá. Y nos mencionaste un poquito de cuáles, Ujú, qué métodos se usan para calcular las ujú. distancias. Y solo lo que se te venga primero a la mente, ¿qué es lo más difícil que tienen para determinar la distancia? ¿Qué es lo que dicen esto? ¿Cómo batallamos con esto para poder determinar distancias? Por ejemplo, una de las cosas es la limitación, digamos, de los telescopios terrestres, ¿no? Entonces, por eso, por ejemplo, hubo una misión del telescopio espacial Hubble, un proyecto clave para medir desde, desde el espacio, con el fin de evitar, por ejemplo, cuestiones del SIN, que es básicamente la turbulencia que hay en el aire y que no nos permiten tener buenas mediciones muchas veces. Y también enfocarnos, digamos, hacia otras longitudes de onda. De hecho, en ese sentido, por ejemplo, para las cefeidas de la relación periodo-luminosidad, que esté menos afectado, por ejemplo, por la extinción, por los efectos de polvo, porque la luz visible como tal, pues al emitir un fotón, pues si hay una región de polvo, si absorbe ese fotón, entonces nos limita, ¿no? Y además porque, por ejemplo, en el infrarrojo, obtenemos medidas más con menos dispersión, ¿no? de los datos. Entonces, por ejemplo, eso es una de las cosas que ahorita se están desarrollando. Bueno, y un montón de cefeidas que ya se están observando, porque como les decía antes, como es esta escalera de distancias, entonces esa es una cuestión, ¿no? Cefeidas. Otra cuestión es observar las supernovas, porque una supernova, existirán una o dos supernovas por galaxia, y la tasa de detección de supernovas es, ponle, no sé, una por año, ¿sí? Entonces es un tiempo prolongado para detectar estas supernovas, ¿no? Y eso de hecho ahorita se hace mucho con telescopios robóticos, que básicamente toda la noche están mapeando el cielo, entonces ven de repente un cambio en el brillo, y entonces dice, ah, pues ahí puede haber una supernova, o algo que acabó de explotar, ¿no? Entonces ahí pueden analizar a ver si es una supernova o no. De hecho, una parte fundamental de, por ejemplo, de este premio Nobel, que personalmente me hubiera gustado que, por ejemplo, incluyeran a Mario Jamui, un astrónomo chileno, que básicamente fue en parte responsable de poder también utilizar este método, ¿no? Bueno, ya le han dado sus reconocimientos y sus cosas, pero sí, fue parte fundamental, ¿no? Todos sus catálogos y todas las cosas que hizo. Entonces, digamos que sí, esa es una de las limitaciones que, digamos, para ese método, que es uno de los más precisos que hay hasta el momento, ¿sí? Okay. Para medir como tal. Hay otras mediciones de la constante de Hubble, pero más que mediciones son inferencias, ¿no? A partir de lo que llaman el fondo cósmico de microondas, ¿no? Ah, sí, Entonces eso es... sí, justo lo que te iba a comentar, Ajá. ¿no? Que estaba leyendo que hay otros métodos, ¿verdad? O sea, no, yo pensaba que nada más era medir la distancia, velocidad, sino que también... Sí, de hecho, bueno, ahí en ese sentido, digamos que hay medidas como tal directas,
como por ejemplo otras relaciones de escala. Por ejemplo, la relación Tully-Fisher, que básicamente lo que me hace es una relación también entre la velocidad de rotación de las galaxias, normalmente en galaxias espirales, y la luminosidad, ¿no? Entonces, un parámetro importante para medir luminosidad de manera independiente y de ahí poder derivar la distancia. Entonces, por ejemplo, la velocidad de rotación de las galaxias se puede observar en diferentes longitudes de onda, por ejemplo el H1, o diferentes también calibradores, o en H-alfa o todo eso. Importante que es llegar, ¿no?, a ocupar toda la galaxia. Ajá. El problema es que se tiene, digamos, mayor dispersión, ¿no? Entonces esa es una de las limitaciones, que estos otros métodos son buenos, pero también están limitados, ¿no? Hasta dónde podemos llegar a medir la curva de rotación de una galaxia, porque tiene que tener ciertas características, cierta inclinación, entonces son otros parámetros que están ahí involucrados, ¿no? Entonces ese es uno de las limitaciones, que estos otros métodos tienen esos problemas, digamos, observacionales, ¿no? Sí. Yo cuando estaba leyendo un poco sobre de hecho, una de estas curvas de rotación fue todo un tema en los 70s, 80s, ¿no? Para la hipótesis de la materia oscura. Exactamente, ajá. Estaba leyendo por ahí un libro que bueno, y habiendo artículos que no es tan simple observar una galaxia y ya medir la curva de rotación. Sí, exacto, ¿no? Que tiene que tener muchas características para que sea ideal para medir bien exactamente. Entonces, digamos que limita, ¿no? Limita. Pero bueno, ya platicaremos en otro podcast sobre este tema y toda esta historia que está detrás de la materia oscura. Pero entonces, esto del CMB o cósmico. Ajá. Entonces, bueno, en ese sentido, digamos que estas son medidas como tal, que voy, mido mi luminosidad, derivo la distancia, etc. Ahora, lo que llamamos el CMB, que es el Fondo Cósmico de Microondas, que es básicamente una huella digital que dejó la gran explosión, ¿no? Y un poco el periodo de inflación, y luego, digamos que había una región donde estaban los electrones, los protones, los fotones, y todos estaban por ahí, ¿no?, rondando, pero habían una serie de choques, entonces no podían escapar, ¿no? Hasta que el universo, como sigue evolucionando, se enfría un poco más, entonces ya este enfriamiento hace que la temperatura baje. Entonces, al hacer que la temperatura baje, entonces ya los protones que habían por ahí con los electrones, entonces ya se llama, bueno, ese electrón cae hacia el protón, entonces ya forma un elemento un poco más pesado, ¿no? Entonces ahí ya no son partículas que están por ahí, sino que ya se empiezan a formar como átomos un poco más pesados, ¿no?, que hidrógeno, ¿no? Entonces tenemos protón, electrón, entonces por ejemplo se forma, no sé, en estos momentos se me escapan las reacciones nucleares, pero digamos que se forma deuterio, se empiezan a formar otros elementos, ¿no? Entonces esa huella hace que, bueno, que es lo que llamamos recombinación, y que básicamente se combinó por primera vez un electrón con un protón, y eso en los procesos de reacciones nucleares emite un fotón, ¿sí? Entonces eso que llamamos del CMB es esa huella digital de la primera combinación que hubo de los elementos, y los fotones que observamos han estado viajando desde hace mucho tiempo. De hecho, eso ocurrió más o menos 380.000 años después de la gran explosión, ¿sí? Y más o menos la edad del universo son como 13.6 billones de años. Entonces esos fotones han estado viajando desde ese tiempo hasta ahorita, hasta nosotros, ¿no? Entonces nosotros observamos esa huella que les llamamos el Fondo Cósmico de Microondas, y lo que se hace ahí es analizar qué tanto esas fluctuaciones están correlacionadas. Entonces agarramos una región con cierta distancia, medimos cómo está su intensidad, que en este caso es intensidad en términos de temperatura, bueno, que también, digamos, en astrofísica a veces no podemos convertir una en otra. Entonces, en este caso hablamos de temperatura. Entonces, medimos esas fluctuaciones de temperatura y ponemos en una gráfica, digamos, las distancias angulares a esto, y entonces es lo que llamamos el espectro de potencia, ¿no? La separación angular y mi intensidad en términos de temperatura. Entonces ahí podemos hacer inferencias más que medidas como tal, porque lo que hacemos es ajustar un modelo
de universo, en este caso el lambda CDM. Lambda CDM, exacto, que es como, bueno, tiene la constante cosmológica y otras cosas, ¿no? Entonces hacemos ese ajuste de ese modelo, que hasta ahorita es uno de los que más, digamos, acertados para explicar la mayor parte de las cosas que nosotros estamos observando de lo que vemos. Entonces inferimos los parámetros del modelo, ¿sí? Más que una medida directa, porque realmente no lo estamos midiendo. Entonces de ahí inferimos cómo es la curvatura del universo, inferimos la densidad de energía, que básicamente esa densidad de energía, pues podemos ver, bueno, desde Einstein, ¿no? Que digamos, la relación entre energía y materia, que a veces se pueden hablar como sinónimos. De hecho, una vez escuchaba que la materia es como energía muy condensada, ¿no? Pero que la energía es materia muy dispersa, ¿no? Entonces es como, bueno, ese tipo de cosas que nosotros podemos inferir acerca de cuál es el contenido energético del universo. Y de ahí, entonces, hay otros parámetros como que el valor de la constante de Hubble, también otros parámetros como bueno, ya lo había dicho, la curvatura del universo, y bueno, ajustamos todos estos datos y al final obtenemos un valor. Oye, entonces, ahora, por un lado, entonces tiene esta medida encuentran el valor de la constante de Hubble mediante el CMB que mencionas. Ajá, y por otro lado, de una forma más directa, midiendo estas distancias, ¿no? Sí. Entonces, bueno, se ve que es un esfuerzo grandísimo por un lado y por otro. Sí. ¿Cuál es la importancia de estudiar este número de esta constante de Hubble? Ok, como les mencionaba, esta constante de Hubble me permite luego convertir cantidades observables en parámetros físicos como luminosidad o como radios, ya en términos digamos, de escalas, de parsecs, y ya no simplemente observables de tamaños angulares o flujos o este tipo de cosas. El problema radica en que la medida que se infiere del CMB y la medida que se mide directamente de las observaciones de supernovas tipo 1A están en tensión. Me refiero a que hay un valor que se calcula alrededor de 67 punto algo, no recuerdo el punto cuánto, y también de las supernovas, que es alrededor de 73 más o menos, ¿no? 73, 74 por ahí. Entonces estos valores, estos experimentos cada vez están más refinados. Entonces los errores son muy pequeños, ¿no? Del orden de 1%. Entonces, que eso en astronomía es una cosa genial, ¿no? Tener un error de ese tamaño, ¿no? Del 1%. Entonces resulta que ni siquiera dentro de los errores estas dos medidas son consistentes. Entonces de ahí viene un problema. Si hay efectos sistemáticos que no estamos observando o que no estamos teniendo en cuenta en uno u otro método, o por el contrario, hay física detrás de esto, nueva física, asociada, no sé, por ejemplo, la masa de los neutrinos o este tipo de cosas de los modelos de lambda CDM, ¿no? Entonces es buscar eso, ¿no? A ver qué es lo que alivia la tensión. Si es necesario realmente nueva física o realmente son simplemente efectos sistemáticos de las calibraciones. De hecho, recientemente Wendy Friedman publica un paper donde utiliza otro método. Bueno, como les decía, en la escalera de distancias tenemos las cefeidas, que es como hasta donde podemos llegar de manera un poco más directa, y las otras son un poquito más indirectas, ¿no? Las medidas de distancias. A estas más directas nosotros los conocemos como indicadores primarios. Entonces, dentro de esos indicadores primarios están cefeidas o RR Lira o estrellas variables, pero también hay otros, digamos, fenómenos o otros observables como los máseres y también como como el pico de la rama de las gigantes rojas, ¿no? Entonces, básicamente lo que se tiene es como la distribución de las estrellas de un cúmulo, de un cúmulo, y entonces podemos ver ese pico, y entonces eso también lo podemos estandarizar, ¿no? Entonces también tenemos como una especie de candela estándar, ¿no? Porque podemos conocer su luminosidad. Cuando conocemos la luminosidad ya la hicimos, porque de ahí podemos derivar la distancia.
Entonces, utilizando ya no las cefeidas como la ancla, como la base, sino utilizando este otro método, por ejemplo, publican que el valor de H0 baja de 73, 74 alrededor de 70, aliviando un poco la tensión. Entonces ahí surge la cuestión, bueno, entonces, ¿el problema estará en las cefeidas o el problema está en las supernovas? Porque tú puedes jugar, ¿no?, con todos esos parámetros. Entonces, digamos que puede ser un efecto sistemático realmente que no estamos teniendo en cuenta al momento de construir esa escalera de distancias. O por el contrario, se necesita nueva física para mejorar lo que podemos observar del CMB. Entonces es eso, ¿no? Entonces, Sí, pero ya. parece que las medidas locales, por decirlo así, lo directo, digamos, en el universo local, pues eso está más asociado a efectos sistemáticos. Yo pensaría que Claro. podría ser efectos sistemáticos. Más efectos sistemáticos que la... Ok, a ver, creo que ya agarré la idea y a ver si lo voy a comentar, a ver si te caché muy bien toda la idea completa. Entonces, por un lado, están midiendo de forma directa, digamos, la distancia, ¿no? Entonces, ahora, usas en el otro lado del CMB con un cierto modelo, ¿no? Que hemos mencionado bastante aquí de una forma muy simple, ¿no? Que es como tener dos puntos y le ajustamos una línea recta, ¿no? Digamos, demasiado simple esto, exacto, ¿no? Pero esta línea recta es una formulita que tú le pones a esos puntos y ese es el modelo, digamos. Exacto. Entonces, lo que pasa, sí, o sea, lo que pasa es que nosotros tenemos este modelo que nosotros le llamamos el lambda CDM, pero esto implica todo el contenido que tiene el universo, ¿no? Tiene materia oscura, energía oscura, toda esta cantidad de materia. No solamente el hecho de que cuánta cantidad hay o cuánta no cantidad hay de la otra, sino que como en la evolución del universo, para que la entendamos, todas las simulaciones, todo incluye esa materia oscura, incluye, pues en algunas probablemente metan algo de energía oscura, no lo sé. Entonces, si dices tú, hay algo mal aquí, y si dices, no, esos modelos están mal, entonces estamos entendiendo mal el universo, ¿no? Exacto. Es todo un rollo, ¿no? Porque digamos que a lo mejor... Sí estoy bien primero, no sé si... Sí, esa es la idea, esa Okay. es la idea. Digamos que a lo mejor están las dos cosas, efectos sistemáticos y también necesitamos nueva física, ¿no? Para explicarlo, ¿no? Y que haya que cuadre, ¿no? De cierta manera, o que más bien, no, que cuadre, no, que sean consistentes las observaciones, ¿no? Claro, Con lo que podemos medir. Por bien de mucha gente que mejor que estén los sistemáticos, ¿no? Porque imagínate, bueno, sí, qué interesante estaría. Es muy interesante, ¿no? Digamos ¿no? que vivimos en una época en que es muy emocionante todo lo que estamos observando, y ahorita con los telescopios espaciales, recientemente con la imagen de los agujeros negros, y hace un par de años con las ondas gravitacionales, que también fue todo un show, porque de hecho con ondas gravitacionales también se puede medir la constante de Hubble, pero el problema es que todavía no está bien caracterizada, digamos, la distancia, entonces todavía tenemos problemas para cuantificar errores, ¿no? O sea, que los errores todavía en ese sentido son muy grandes, ¿no? Comparados, inclusive son más grandes que nuestro método. Okay. Y de hecho, lo que te iba a comentar, ¿no? ¿Cómo es como tú atacas? O sea, entrando un poquito al trabajo que tú estás realizando, ya has mencionado que te metes mucho con el trabajo de H2 y regiones H2, perdón, o conocidas comúnmente como galaxias H2. ¿Por qué? ¿Por qué te enfocas tú haciendo eso? ¿Y por qué, si has mencionado varios métodos para medir distancias, ¿por qué, en qué radica su beneficio de estudiar esto? Sí. Como les decía antes, por ejemplo, nuestro método, que aunque tiene más error que las supernovas, por ejemplo, una de las ventajas es que hay muchas de estas galaxias. Entonces no es como la tasa de detección de supernovas, que es 1 o 2 por año, ¿no? Sino que aquí observamos un campo y podemos obtener 20. Entonces ya eso nos da un peso estadístico que nos ayuda a mejorar nuestras calibraciones. Lo segundo es que, por ejemplo, podemos observar también lo que son las regiones H2 en galaxias locales, por decirlo así, que tienen cefeidas. Entonces ahí tenemos nuestra ancla, ¿no? Entonces digamos que acá tenemos, en esta relación, aquí tenemos la luminosidad y aquí tenemos la dispersión de velocidades, básicamente. La dispersión de velocidades, vamos al telescopio, utilizamos un espectrógrafo de alta resolución
entonces podemos medir ese perfil de la línea, que era lo que venía trabajando desde la maestría. Entonces ahí vemos la dispersión de velocidades y tenemos la luminosidad, que básicamente calculamos su flujo, ¿no? Y la distancia para esta muestra ancla, pues no tenemos las cefeidas. Claro, en esas. claro. Sí, sí, sí. Y tenemos y también podemos tener, por ejemplo, el TRGB, que es como el pico de la rama de las gigantes rojas. Entonces ahí también podemos nosotros comparar, ¿no? Porque tenemos podemos tener muchas más regiones H2 en galaxias cercanas. Entonces digamos que ahí no nos importa mucho lo que sería la distancia, ¿no? Porque ya están bien calibradas con indicadores primarios. Sí, sí, sí. Ahora, las galaxias H2, son los dos brotes masivos de formación estelar, también son muy intensos. De hecho, inclusive son tan intensos que nosotros no vemos lo que sería la galaxia huésped como tal, sino que solo vemos el brote de formación estelar, que normalmente está caracterizado por tener una edad a lo sumo de 5 millones de años. Entonces son objetos realmente muy jóvenes y que son los que, por ejemplo, ahorita esperamos que son los que se van a observar, digamos, cuando recientemente se forman las galaxias, ¿no? Claro. Vemos estos brotes, ¿no? De hecho, pensaríamos que a lo mejor a altos corrimientos al rojo hay muchas más galaxias H2, que son básicamente los brotes que se acaban de formar. Entonces tenemos el problema de que sigma también lo podemos calcular. Ahorita, por ejemplo, en los telescopios infrarrojos, podemos irnos a corrimientos al rojo mucho mayores y podemos inclusive llegar hasta corrimientos al rojo 6, 7, porque son muy intensos estos objetos. Entonces conocemos la luminosidad, no, porque tenemos solo el flujo. Tenemos el flujo y tenemos sigma. Entonces lo que hacemos es que aquí están las regiones, digamos la ancla, y aquí están las galaxias H2, ¿no? Entonces esas galaxias se mueven en luminosidad, porque como no conocemos la distancia, entonces pueden estar acá, o pueden estar acá, o pueden estar acá. Exacto. Entonces lo que hacemos es una normalización, bueno, una minimización más bien, de que estas galaxias coincidan con las regiones H2, porque es la misma relación, luminosidad y dispersión de velocidades. Entonces lo que hacemos es moverlo en este sentido, después de tener este fijo. Entonces ya ahí cuando casan, digamos, de alguna manera, entonces ya ahí podemos inferir qué valor de H0 es el que me minimiza esa relación, tanto para las regiones H2 como para las galaxias H2. Entonces básicamente hacemos este movimiento. Bueno, igual computacionalmente ya hacemos otros métodos un poquito más sofisticados, pero esa es la idea básica, ¿no? Tenemos las regiones H2 en galaxias con cefeidas o TRGB o cualquier otro método primario. Entonces eso ya nos importa. Se me estaba viendo es que para entender muy bien este concepto que me estás mencionando ahorita, digámoslo así, tenemos una colmena de abejas, ¿va? Que esas, como la gente lo puede ver, siempre están volando ahí todas en unas así. Esa es la dispersión, ¿no? Digamos, esa es la dispersión. Todo el mundo así moviéndose. Esas abejas que se están moviendo alrededor de la colmena, es toda una dispersión. Eso es lo que le llamamos. Exactamente. Digamos, la miel que producen es la luminosidad. Vamos, una cierta cantidad. Entonces, quiero entender, si tú tienes, digamos, una colmena más grandota, digas, pues me imagino que producen más miel, o sea, más luminosidad. Exacto, y ¿no? Más sigma también, o sea, más dispersión. Más dispersión. Esa es la relación. Esa es la dispersión. Exacto. Entonces tú tratas de encontrar esta relación entre, en qué tanta cantidad de abejas hay y una dispersión de abejas que producen más miel. Entre más sigma, que estamos mencionando, o esta dispersión, o muchas abejas moviéndose, se relaciona con más miel, más luminosidad. Exactamente. Básicamente esa es como la idea de la relación. Entonces, entender esto te permite calcular las velocidades. Exactamente. La luminosidad, y con la luminosidad, pues ya tenemos la distancia. Sí, a ver si no confundimos a los que nos estaban escuchando. Capaz ya habían entendido yo acá con mis analogías. No, pero sí, se me ocurren, es más o menos esta relación empírica, que mayor sigma, mayor luminosidad. Claro. Básicamente. Ok. Entonces, entonces, lo que ahorita acabas de mencionar, pero igual quisiera preguntártelo de nuevo. Entonces, tú estás ahora, ¿crees que esta tensión, esta diferencia que se encuentra en medir este valor de la constante de Hubble con el CMB y de forma, digamos, directa con estas medidas, crees que está más por el lado de las mediciones, de errores en las mediciones directas? Sí, un poco más
que, bueno, sí, digamos que, no sé si errores o más bien efectos sistemáticos que no se ok. están teniendo en cuenta. Ok, claro. Por ejemplo, ciertas correcciones que se deben de hacer El o... polvo, me imagino que les da mucha lata, ¿no? Sí, en algunos casos sí. Entonces, por ejemplo, esas correcciones de que le llamamos, bueno, debidas al polvo, que son correcciones de extinción, por ejemplo, que es uno, creo que eso es uno de los parámetros complicados para medir en astronomía, ¿no? La extinción. Mucha gente pues simplemente lo que hacen es que se mide una cosa que llamamos el decremento Balmer, que básicamente tienes H alfa y H beta, que son dos líneas de la serie de Balmer que se producen a diferente longitud de onda. Entonces, digamos que estas líneas están bien caracterizadas en los laboratorios y digamos que la relación entre ellas dos es 2.86. Entonces, cuando uno calcula ese flujo de esas dos líneas y hace el cociente, uno se da cuenta, no es 2.86, es 3.5. Entonces ya uno hace una corrección para que sea 2.86 y a eso es lo que ya le llamamos como extinción, ¿no? Entonces, digamos que, por ejemplo, nosotros hacemos esa corrección por extinción, que es un poco complicada, pero bueno, complicada en el sentido de que a veces no tenemos, por ejemplo, de las galaxias más distantes, o solo tenemos H alfa o solo tenemos H beta, pero no tenemos las dos. Y de hecho ahorita se está desarrollando un proyecto para poder de estos objetos obtener las dos líneas y tener una mejor estimación de la extinción, por ejemplo. Y volviendo un poquito a eso de la importancia o de qué ventaja trae este método sobre las supernovas, teniendo en cuenta que las supernovas pues es ya ahorita de lo último, ¿no? Lo último en guarachas. Se tiene que nosotros podemos llegar a redshift, a corrimientos al rojo mucho mayores. ¿Cuál es la ventaja de llegar a corrimientos al rojo mucho mayores? Que la diferencia entre las parametrizaciones de los modelos cosmológicos, de lo que hablamos ahorita, por ejemplo, del CMB, lo que le ajustamos al CMB o ese tipo de cosas, son mucho mayores que a bajos corrimientos al rojo. Entonces hay dos cosas que uno puede hacer. Una, obtener calibradores a mayor corrimiento al rojo, donde las diferencias, digamos, de los modelos son mayores, con errores razonables, o quedarnos a muy bajo corrimiento al rojo, pero donde no tenemos mucha diferencia entre los modelos. Entonces ese es el problema, ¿no? Ahí, por más que disminuyan los errores, pues vas a tener que, no sé, digamos que a bajo corrimiento al rojo los modelos están así, pegados. Entonces eso es un problema porque tendrías que disminuir muy significativamente, cosa que, digamos, imposibilita pues por los detectores que tenemos, todo eso. Entonces, Y yo creo que también, y aún así quedaría en duda, ¿no? Yo creo. exacto, entonces digamos que están así, ¿no? A bajos corrimientos al rojo. Pero a altos corrimientos al rojo ya están más separados. Entonces si tú tienes un punto acá, entonces ya lo puedes asociar más a este modelo que al modelo de abajo, así tu error sea un poco más grande. ¿Sí? Entonces esa es la ventaja, que con nuestro método podemos llegar a corrimientos al rojo mucho mayores y por lo tanto podemos diferenciar entre modelos cosmológicos de una manera no con errores tan pequeños como los de las supernovas, pero sí podemos estadísticamente tener más objetos. Cuando mencionas estos modelos cosmológicos, ¿te refieres a lo de la curvatura o a lo de modelos de contenidos de materia? O sea, sí, podemos decirlo así, ajá, modelos de contenido de porque ya ves que hay materia. esto de que si se expande para siempre, si va a Exacto, bajar, sí, que si va a si colapsar de tenemos, nuevo el universo. exactamente, como todo ese tipo a eso, cosas. ajá, que son como las parametrizaciones que se hace de la constante de lambda, por ejemplo. Si hay evolución del parámetro de la ecuación de estado de la energía oscura, o si no hay, o si, por ejemplo, tú tomas un modelo fiducial y a ese modelo lo comparas, por ejemplo, digamos que vas a tener un contenido de omega mater, que es básicamente la parametrización de la cantidad de materia, tienes omega lambda, entonces, por ejemplo, dices que uno es 0.3 y el otro es 0.73. O sea, básicamente 30% y 70% de energía oscura y de materia. Que esta materia también ahí está incluida la materia oscura, ¿no? Y la materia bariónica, que es de lo que básicamente nosotros estamos hechos, las estrellas y todo lo que podemos ver. Entonces, esa parametrización, digamos que puede cambiar, ¿no? Digamos que entonces ese modelo lo comparamos con otro modelo que tenga, no sé, 0.1 en materia oscura y 0.9 en densidad de energía oscura. Entonces ya esas diferencias son las que se ven, pero a más alto corrimiento al rojo. Entonces ya ahí es donde podemos descartar uno u otro, ¿okay? El que mejor le pegue. Y ahora con sus resultados que han obtenido, preliminares,
¿Pueden decir algo ya sobre eso? Ahorita, por ejemplo, los resultados que estamos obteniendo, digamos que son comparables en el sentido de que el valor central que obtenemos son comparables a los de las supernovas. Teniendo nosotros mucho menos, o sea, un grupo mucho más pequeño, mucha más limitación de recursos y ya estamos logrando llegar a ciertos niveles digamos, de precisión, ¿no? Que podíamos mejorar en el futuro, sobre todo ahorita con los telescopios, pues telescopios de 10 metros, detectores infrarrojos, que cada vez son mucho más sofisticados. Y pues este proyecto apenas, no sé, ponle unos 20 años tal vez, que fue donde se desarrollaron mucho más los detectores infrarrojos y los telescopios grandes, 20, 30 años. Y con este método que ustedes utilizan, como son las galaxias H2, o sea, indudablemente esto de la expansión hasta la edad del universo se sigue viendo. O sea, Sí, sigue estando ahí presente. O sea, no, digamos que los resultados tienden a que es lo que se ve, ¿no? Sí. No es que ya vayamos a cambiar no la cosa de, no, en realidad no se está expandiendo, no, se sigue midiendo. Eso en términos de los modelos cosmológicos, en términos de la constante de Hubble también hemos obtenido valores que son consistentes tanto con Planck, o sea, es un valor intermedio entre Planck, que es el satélite que mide o que ha medido esas fluctuaciones del fondo cósmico de microondas, que es de las últimas misiones que enviaron para medir eso, y que es un telescopio espacial, y también de las supernovas, ¿no? Entonces nosotros estamos obteniendo un valor intermedio con un método que es totalmente alternativo, ¿sí? Y que también hace uso de las cefeidas. De las mismas cefeidas que se utilizan en supernovas, nosotros las utilizamos, pero estamos encontrando un valor intermedio, con errores un poco más grandes, pero eso ya nos puede dar una indicación, ¿no? De que, bueno, entonces el problema tal vez no está en las cefeidas, puede estar en otra parte, ¿no? Claro. Entonces sí, es como que digamos que los diferentes experimentos ayudan a que se puedan organizar mucho más. Oye, entonces, dices, encuentran este valor como intermedio, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahorita lo que están haciendo, me imagino que tienen unos errores más grandes. Exacto. Pero están tratando de minimizar esos errores para decir, yo me voy de este lado o me voy de este otro lado. Exactamente, sí. Ahorita lo que se trata es de estadísticamente tener más datos para disminuir ese error, ¿no? Tratar de disminuir ese error y tratar de analizar pues otros efectos sistemáticos que tenemos nosotros, que son diferentes a los de las supernovas. ¿Qué es lo que necesitan para minimizar esos errores? ¿Mayor cantidad de observaciones? Mayor cantidad de observaciones. ¿Más resolución? Mejorar la estimación, digamos, bueno, de mejorar las observaciones, ¿no? Nosotros utilizamos básicamente dos observaciones, flujos y dispersiones de velocidades. Los dos se hacen, digamos, de cierta manera un poco diferente, porque para obtener la dispersión de velocidades necesitamos espectros de alta resolución. Los espectros de alta resolución pues son digamos que son de una rendija un poco más estrecha, ¿sí? Mientras que los flujos necesitamos una rendija, bueno, llamamos como la espectroscopía. Damos una rendija un poco más grande para que me entre toda la región dentro de mi observación. Entonces, esos son los dos tipos de observaciones. Por ejemplo, una ventaja es que para observar regiones H2, pues no necesitamos irnos a telescopios enormes. De hecho, mucha parte del proyecto se ha hecho con los telescopios aquí en México, que es el Observatorio Astronómico Nacional en San Pedro Mártir, telescopio de 2 metros, y en el OAGH, en Cananea, que es el Observatorio Astrofísico Guillermo Haro. Entonces, digamos que esa parte de la muestra ancla, que son regiones H2, las podemos observar con telescopios pequeños. Y ya las galaxias un poco más distantes, pues obviamente, como les decía al principio, necesitamos superficies, espejos más grandes, entonces vamos a telescopios como el VLT, como el GTC, como el Keck o Subaru, que son superficies recolectoras ya de entre 8 y 10 metros, ¿no? de diámetro de los telescopios. Okay. Entonces, esas son como las observaciones que nosotros necesitamos hacer. Y ahorita con el desarrollo de la tecnología de observaciones de multiobjeto, es decir, que en un solo apuntado de tu telescopio, tu instrumento te da la capacidad de poner como diferentes aperturas, diferentes fibras en los diferentes puntitos que son galaxias H2, ¿no? Entonces, digamos que de un solo apuntado podríamos observar hasta 20.
simultáneamente. Entonces, digamos que en ese sentido es competitivo con el de las supernovas porque en un tiempo razonable se pueden obtener suficientes datos para estadísticamente tener un mejor muestreo, tener mejores medidas, y entonces eso es como lo... Sí, es muy, muy prometedor, ¿no? Falta Sí, nada más esto. exacto. Ya vimos, ya recorrimos un poquito de todo, tu carrera académica y cómo está esta situación de la expansión del universo que se mide a través también de esta constante de Hubble que hemos estado hablando. Pues bueno, ya llegamos a la parte final de este podcast y una de las cosas que hacemos es hacer unas preguntas, y le llamamos a esta sección, unas preguntitas abiertas que tenemos. Y pues bueno, te quisiera hacer la primera. A ver. De todas las preguntas abiertas que existen en la ciencia, ¿de cuál te gustaría saber la respuesta? ¿Y por qué? Yo creo que la teoría de la gran unificación. Saber desde el principio, ¿no? Cómo empezó, ¿no? Que no tenemos así, si fue algo realmente random o si estamos predestinados a algo, ¿no? Entonces yo creo que eso, conocer una teoría de la gran unificación, teoría del todo, que básicamente nos diga de dónde venimos y a dónde vamos. Ok. Oye, la siguiente pregunta es esta. De todos los descubrimientos a lo largo de la historia de la ciencia, ¿cuál se te hace el más impresionante? Yo creo que la gravedad, o sea, los efectos gravitatorios. Pues sí, básicamente Newton, ¿no? Con este fenómeno. Sí, sí, yo fíjate que nunca lo había mencionado y sí es cierto, ¿no? La gravedad. Sí, de ahí es como una base para muchas cosas en la física. Oye, esta pregunta, ¿qué gran invención te gustaría ver antes de que murieras? Yo creo que, no sé, tal vez viajar a través de agujeros negros y estas cosas, a ver si es posible, o ya puede ser mucha ficción, pero que se pudiera hacer, que se pudiera manipular, ¿no? Todo este contenido energético supercondensado que existen en estos objetos, o que creemos que existen en estos objetos, en estas singularidades. Ver qué pasa de ahí. Sí. Oye, bueno, finalmente te quisiera preguntar, ¿cuál es la contribución que quisieras dejarle a la humanidad con tu trabajo o con tu investigación? Pues yo creo que por ejemplo, en ese sentido, dar una restricción razonable de los parámetros cosmológicos de la constante de Hubble y hacer algo como que no se haya hecho, tal vez, pero es difícil, ¿no? Es un proceso y hay que pensarle. Entonces... Ok. Bueno, pues como siempre lo menciono porque en verdad es así, siempre nos queda mucha plática por delante, pero también somos pobres, nos acaba la batería de nuestras cámaras y pues tenemos que pararle. Esperemos que te vaya muy bien en Hawái, ojalá... Gracias. Ojalá me toque un congreso por allá y visitarte. Ajá, sí, esperemos. Ajá. Y pues nada, digo, quedan muchas preguntas abiertas. Estamos hablando un poco lo del proyecto DESI, qué es lo que están haciendo ellos, que si contribuye o no contribuye. Pero bueno, esperemos que sea el pretexto para hablar en otro podcast de otros temas y todo lo que ha avanzado en tu investigación. Pues bueno, quiero ir despidiendo el podcast. Quiero agradecer a Yasmín y a Vanessa que estuvieron detrás de cámaras. Y pues bueno, recordarles que nos vean por YouTube, nos escuchan en Spotify y nos sigan en Facebook y en Spotify. Denle suscribirse a este video aquí si lo están viendo por YouTube. Denle la manita arriba porque nos está ayudando. No empezaba a decir estas cosas, pero la verdad es que es muy necesario para que la gente nos empiece a ver. Así que échenos la mano, ayúdenos para que esto se difunda más. Y pues Doctor David, gracias por No, muchas gracias. Venir. Gracias. Fue un espacio muy agradable y espero que se repita. Gracias. Entonces, nos vemos la próxima.